Buenas tardes. Bien, colegas, reciban un saludo cordial de parte de la directora de la UGEL, Azángaro, del jefe de AEGP y así también de los especialistas de educación secundaria. Bien, hoy nos encontramos en el segundo día de ponencias en el área de arte y cultura. El día de ayer teníamos presente, ¿no? Igual, y hoy día también, al magíster Jorge Luis Vázquez Velázquez, con el tema estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje musical. El día de hoy, jueves 14 de octubre, nos acompaña nuevamente el maestro Jorge Luis, que a continuación va a disertar el tema estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje del lenguaje de la danza. Y también invitarles a todos los presentes que debemos interactuar con nuestras participaciones y preguntas al final de la disertación. Bien, entonces, colegas presentes, le doy pase al maestro Jorge Luis para que pueda iniciar con la ponencia. Adelante, maestro. Buenas noches, queridos profesores Milán Larico Luque. Muy buenas noches a los representantes que a lo mejor están presentes de la UGEL Azángaro. A ustedes, mis queridos maestros y maestras de la jurisdicción de Azángaro, Puno, y algunos otros maestros u otras maestras que también se encuentran participando en calidad de invitados en este evento tan importante, obviamente esperando que saquemos el máximo provecho, que incluso este espacio podamos convertirlo en interactivo para poder compartir de repente o comentar nuestras experiencias que vamos teniendo. Seguimos con las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje en cuanto a articultura. Anoche ya hablamos sobre qué es didáctica, qué es enseñanza, qué es aprendizaje, toda vez que estos términos tienen cierta relación dentro de la práctica pedagógica, ¿no? Y creo que ya en cuanto a articultura ya conocemos todo de qué estamos hablando. Habíamos tratado también algunas definiciones de articultura en el primer ciclo de conferencias hace algunos meses atrás, recuerdo, ¿no? Entonces, creo que ese panorama lo tenemos clarísimo y ahora sí podemos entrar directo al tema en sí para esta noche. Estrategias didácticas para la enseñanza, aprendizaje del lenguaje corporal de la danza, ¿no? En la educación básica regular. Recordando también, por supuesto, que como docentes muchas veces nos proyectamos hacia la comunidad, podemos también realizar algunas prácticas pedagógicas. El docente nunca deja de ser pedagogo, sobre todo el de arte y cultura, de proyección a la comunidad. Fuera de las aulas también educamos, por supuesto, y como lo dije ayer, en el hogar también educamos, ¿no? Y qué mejor difundiendo o promoviendo la práctica o las estrategias para el desarrollo de estos lenguajes artísticos, como el caso de la danza que vamos a empezar a ver a partir de este preciso momento, ¿no? Bien, entonces tenemos que estar convencidos qué es el lenguaje corporal de la danza, ¿no? Seguramente cada uno de ustedes tiene sus propias definiciones, sus propios conceptos, al igual que nuestros estudiantes siempre nos traen sus saberes previos, ¿no? Sabemos que los estudiantes tienen muchos saberes previos y incluso nosotros tenemos que ayudar, ser los promotores de que nuestros estudiantes exterioricen o comuniquen o comenten sus saberes previos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, sabemos que la danza es un lenguaje tan igual que vimos ayer la música y los otros lenguajes que veremos de aquí en las siguientes noches, porque por medio de esta, el ser humano, la persona, se expresa y habla con el cuerpo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es un lenguaje de hablar con el cuerpo,
¿no? A su vez, el cuerpo es justamente el instrumento que nos permite expresar sentimientos, ¿no? Mediante el cuerpo podemos expresar sentimientos, emociones con los gestos, ¿no? Los movimientos. A veces un movimiento, un gesto que podemos estar transmitiendo muchos contenidos, ¿no? Muchos significados, cosa que muchas veces no se logra solamente con la palabra. Entonces, ahí tienen significados, incluso cargas ancestrales, si nos vamos a una búsqueda más interna. Claro, la danza muchas veces está relacionada con situaciones ancestrales, con costumbres, con festividades, ¿no? En muchos de nuestros pueblos encontramos festividades diversas donde la manifestación artístico-cultural que más se puede imponer en estas actividades festivas es la danza, ¿no? Y precisamente muchas veces la gran mayoría de estudiantes se involucran bastante o le encuentran bastante relación a la danza, ¿no? Es su preferida, es su lenguaje preferido. Entonces ensayan, les gusta bailar, les gusta danzar, les gusta moverse. Es un lenguaje muy dinámico, por supuesto. Y como alguien lo dijo, si sabemos caminar, sabemos danzar, ¿no? Si caminamos, danzamos. Entonces es oportuno tratar esta definición respecto al lenguaje corporal de la danza, ¿no? Y cuando empezamos a enmarcarnos dentro del currículo nacional de educación básica regular sobre las dos competencias, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos, entonces podríamos simplificar diciendo aprecia de manera crítica manifestaciones de la danza, ¿no? Y crea proyectos desde el lenguaje corporal de la danza. Entonces, como vemos las imágenes ahí, tenemos a un adolescente practicando una de las danzas importantes y patrimonio de nuestra patria, ¿no? La danza de las tijeras, muy conocida en la parte de la sierra de nuestro país, muy reconocida y admirada, por supuesto, por los movimientos, por la coreografía a nivel nacional y a nivel del mundo también, por supuesto. Y vemos también otra foto donde hay estudiantes tratando de hacer el rol de espectador, ¿no? Observando algunas obras de danza que es oportuno promover pues como parte de la apreciación de obras de arte o la apreciación de manera crítica, ¿no? Cuando hablamos de aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, tan igual que anoche lo mencioné, estamos hablando de considerar o de promover que el estudiante se convierta en un espectador, no solamente en un mero espectador, sino en un espectador crítico, que realmente bien emita su juicio de valor respecto a la obra de danza que le toca enfrentarse como espectador crítico, ¿no? Entonces, recordemos que esta competencia tiene tres capacidades, ¿no? Percibe, contextualiza y reflexiona. Percibe cuando tenemos que promover aquellas estrategias para que nuestros estudiantes aprendan a observar, aprendan a describir una obra de danza. Contextualiza cuando tenemos que promover que nuestros estudiantes puedan de repente relacionar e identificar en qué contexto, llámese histórico, cultural, local, regional, nacional, internacional. También cuando hablamos de reflexiona, tenemos que conducir a nuestros estudiantes a fin de que después de observar, de describir, de indagar incluso, de contextualizar, nuestros estudiantes puedan reflexionar sobre la importancia, sobre el mensaje, sobre lo que nos está transmitiendo esta obra de danza, ¿no? Dentro de esta práctica del percibe, contextualiza y reflexiona, que son las capacidades inherentes a la competencia, aprecia de una manera crítica las manifestaciones artístico-culturales, en este caso en la danza, tenemos que promover
que nuestros estudiantes reconozcan, ¿no? Reconozcan que la danza también, tan igual que la música que vimos ayer, ha tenido toda una evolución, ¿no? Desde las primeras manifestaciones que nace con el hombre y que determinan su proceso histórico, ¿no? Entonces, la danza, con esa necesidad de buscar comunicación de ciertos contenidos, aquellas escenas de caza, de animales, ¿no? Aquellos primeros movimientos que el hombre empieza pues a explorar y a concordar, ¿no? Como mensajes, como señales incluso para poder comunicar, ¿no? Entonces, ciertas situaciones. Entonces, tenemos acá en el contexto histórico los primeros habitantes. En esos entonces, en la época prehistórica, se empezaron a practicar ciertas danzas que eran de carácter espontánea, luego pasaron a ser danzas religiosas e iniciaciones mágicas, representaciones dramáticas de amor y guerra, ¿no? Y las danzas de imitación de animales y fenómenos de la naturaleza. Luego, las primeras civilizaciones en Grecia y Roma, las danzas guerreras o pírricas, las danzas sociales de entretenimiento, la tragedia griega, que incluye danzas, luego Egipto, el antiguo Egipto, las danzas religiosas, el culto a Osiris, ¿no? Las danzas ceremoniales, las danzas religiosas de culto a Shiva, las danzas dramáticas, narrativas, empieza aquí las danzas dramáticas, en China, en la China, danzas religiosas de carácter mítico, en el Japón, cómo se da las danzas religiosas, en teatro kabuki, ¿no? Y en Perú incluso somos ricos y potentes en cuanto a danzas, de eso hablaremos más luego, en las danzas ceremoniales, ¿no? Entonces, de alguna manera, como docentes, tenemos que conocer, también investigar de aquella evolución histórica en la humanidad respecto a al lenguaje de la danza y promover que nuestros estudiantes también contextualicen, ¿no? Conozcan esta evolución. Lo podemos hacer muy sutilmente, muy estratégicamente, conforme vamos desarrollando pues nuestras actividades a diario. También hay que tener el convencimiento de que en la Edad Media se dieron manifestaciones en cuanto a la danza. En Europa, por ejemplo, las danzas de culto, las danzas de la muerte. En el resto del mundo, la continuación de las tradiciones de la antigüedad clásica, ¿no? En el Renacimiento, en Europa, los bailes aristocráticos, de la aristocracia, de la clase pudiente, el ballet, miren, los carnavales, fiesta de máscaras, el resto del mundo, la continuación de las tradiciones de la antigüedad clásica. En la época moderna, en Alemania, por ejemplo, se destacan las danzas teatro, el expresionismo alemán. En Estados Unidos, la danza moderna. Y bueno, y en el mundo contemporáneo, en el que incluso estamos viviendo hasta la actualidad, en el Japón tenemos las danzas Buto, en Estados Unidos la improvisación por contacto y en el resto del mundo las danzas contemporáneas, ¿no? Entonces, qué importante es conocer y promover el conocimiento de esta evolución artístico-cultural en cuanto a la danza, ¿no? Y esto a nivel del mundo, hemos visto, también se considera el Perú, pero también podemos tratar, ¿no? La evolución de la danza en nuestra localidad, en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Y bueno, y en otros contextos internacionales como acabo de mostrarlo. Creo que todo docente de arte y cultura tiene que ser indagador, investigador. Encuentro esta investigación de trabajo de investigación sobre la danza que les recomiendo lo revisen, lo veo muy importante por un grupo de estudiantes, ¿no? Bustinza, Cocosco, Edison, Sánchez, Salas, Jorge, Silva, Garfias, Jenny, Yupanqui, Cayo, Basilio, Francisco, bajo el apoyo del asesor, el profesor Oscar Jaime Mamani Pocohuanca, de la Escuela Superior de Formación Pública Chabuca Granda de Abancay. Por ejemplo, miren,
la diferencia de términos en la pedagogía de la danza y el baile, ¿no? Una cosa es la danza y otra cosa es el baile. Muchas veces confundimos, ¿no? Que es lo mismo, pero aquí bien claro nos va señalando que la danza comunica un estado vivido, la cual va más allá del simple juego, tiene expresión propia, es decir, tiene espacio geográfico y origen, ¿no? La danza es la serie de movimientos corporales donde se siguen esquemas específicos, es decir, siempre se hace de manera rítmica y está involucrando un cierto valor estético. Esto involucra incluso la misma coreografía acorde al mensaje de la danza. Mientras que cuando hablamos de baile, esta se practica en forma de juego libre, ¿no? Y espontáneamente, se puede improvisar de acuerdo a la melodía de la música, ¿no? El bailar es realizar movimientos con el cuerpo entero, siguiendo el ritmo de una determinada música. Están involucrados diferentes partes del cuerpo como brazos, piernas, caderas, cabeza, hombros y pies. Sin embargo, no tiene un patrón establecido ni coreografía necesariamente, ¿no? Entonces es importante considerar esto porque de alguna manera tenemos que aplicar con nuestros estudiantes, ¿no? En qué momento promovemos movimientos corporales dancísticos y en qué momento incorporamos movimientos tipo baile, ¿no? Promovemos. Entonces hay que tener claro esta diferencia y estas diferencias y consejos y todo lo demás está en el material que les estoy proyectando y que vuelvo a repetir está en el Drive. Del mismo modo, cuando hablamos del contexto natural, hay que considerar que dentro de la apreciación artística del percibe, contextualiza y reflexiona, de estas tres capacidades, tenemos que considerar promover cómo de alguna manera nuestros estudiantes van reconociendo el contexto natural e histórico donde se ejecuta la danza, lo que les acabo de mostrar de alguna manera viendo el tema de la evolución en el mundo, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra localidad, ¿no? Del mismo modo, a enseñar a nuestros estudiantes promover la descripción de la vestimenta. La vestimenta tiene mucho que ver y guarda mucha relación con la danza, ¿correcto? Y bueno, y ahí podemos ver cómo se interrelacionan también dos lenguajes artísticos, ¿no? La danza con las artes visuales, cuando vemos las vestimentas, sobre todo las coloridas vestimentas, ¿no? Hablamos de colores. Y bueno, y cuando hablamos ya de la relación de la danza con la música, vemos cómo se interrelacionan hay dos lenguajes. Entonces también tenemos que promover la descripción de la música e instrumentos, ¿no? Como parte de la danza, ¿no? Que guarda relación también, por supuesto. La descripción de la coreografía, ¿no? Otros aspectos competen promover, reconocer o apreciar en una obra de arte, en este caso, pues tipo danza. Bueno, en cuanto a nuestro Perú, existe una diversidad de danzas a lo largo y ancho de nuestra querida patria y creo que somos un país potencia en cuanto a danzas, ¿no? Entonces, cada región de nuestro país tiene su propia danzas y son magníficas oportunidades como para que nosotros promovamos ese trabajo didáctico usando, ¿no? Ese recurso propio de nuestra patria, que es su propia danza, ¿no? Como que ayudamos o promovemos a rescatar nuestra identidad cultural que se logra precisamente a través del lenguaje de la danza, ¿no? Una herramienta tan importante. Entonces, hay aproximadamente en nuestro país se han registrado 1.453 danzas, aproximadamente, no es con exactitud, tal vez hay más todavía, según el blog de danzas del Perú. En el departamento de Cusco, por ejemplo, se han registrado 199 danzas, en Ayacucho 152, en Huánuco 130, en Puno, que es la región donde muchos de ustedes se ubican, 126 danzas. Caramba, miren, es una región rica en danzas. En Apurímac 119, en Ancash 114, en Moquegua 77, en Lambayeque 63 danzas,
en Arequipa 56, en Junín 47, en Cajamarca, en mi tierra, 45 danzas, en Tacna 44, en Huancavelica 42, en Lima mismo 40, en Loreto 36, en La Libertad 32, en Cerro de Pasco 26, en Amazonas 21 danzas, en Madre de Dios 21, en Piura 17, en San Martín, la región donde me desempeñé por muchos años y a quien le llevo muchos gratos recuerdos, 14 danzas, en Ica 13, en Ucayali 10 y en Tumbes, que es la región donde me encuentro actualmente radicando y desde donde estoy dirigiendo esta capacitación, 7 danzas. Aclarando que el número pues de registro es un aproximado, ¿no? Entonces, la mayoría de estas danzas se plasman a través de nuestras manifestaciones de cultura, ¿no? Guarda relación con la cultura. Por eso que hoy en día nuestra área se llama arte y cultura, por esa relación intrínseca que conlleva pues el arte es parte de la cultura y la cultura es parte del arte, que se traducen en numerosas fiestas patronales, lo que les decía, procesiones, carnavales y rituales que se celebran en todo el país, ¿no? Algunas de ellas tienen un origen milenario, vienen desde muchísimos años atrás y otras más modernas, ¿no? Entonces, pero al final todo eso enriquece o es parte de la riqueza cultural de nuestro querido Perú. Entonces, es importante estos recursos en cuanto a cultura, en cuanto a arte, en cuanto a danza, para poder trabajar incluso con nuestros estudiantes. Bien, entonces, y cuando hablamos de crea proyectos desde los lenguajes artísticos, recordemos que también se compone por 3 capacidades. Esta competencia, ¿no? Explora los lenguajes artísticos cuando promovemos en el estudiante, en este caso de danza, que explore ciertos movimientos, ¿no? De alguna manera, el uso de ciertos vestuarios, ¿no? También como parte de la danza, que explore el uso de ciertas músicas para relacionar con los movimientos, ¿no? Ciertos ritmos. Del mismo modo, también tenemos que promover que el estudiante desarrolle la capacidad, aplica procesos creativos, ¿no? Cómo a través de la danza va desarrollando sus propios procesos creativos. ¡Ah, caramba! Voy promoviendo a lo mejor que mi estudiante o que mi grupo de estudiantes, tanto individual como colectivamente, porque en la danza mayormente es un recurso incluso extraordinario para trabajar el tema de la asociatividad, el trabajo colectivo, incluso a enseñarle a la convivencia entre compañeros, entre familia, en la misma sociedad, a llevarse bien el uno al otro, entonces porque eso lo amerita la danza, se necesita armonía, coreografía, entonces nuestros propios estudiantes pueden diseñar sus pasos coreográficos, ¿no? Entonces aplica sus procesos creativos. Del mismo modo, hay que promover que el estudiante evalúe y socialice sus procesos y proyectos, recordando siempre que el objetivo del arte siempre es socializar, comunicar. Toda obra de arte se construye o se crea para comunicar cierta situación, ¿no? Que podemos promover la autoevaluación y también la coevaluación entre compañeros, ¿no? Entonces, el estudiante como artista. En este caso, tenemos que considerar al estudiante como artista. Y hablando del estudiante como artista, voy a proyectar en este momento el primer video con respecto a 2 de mis estudiantes de 5º año de secundaria.
estás conmigo y me siento perdido y el corazón ya no tiene latidos. Sabes que te extraño tanto y no puedo vivir sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. Cuando yo bailo es por devoción. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. Rosa Monteras, qué corazón, de los mejores soy San Simón. Voy a cumplir mi promesa aunque duela tan fuerte el corazón. Bien, hemos podido ver un importante video hecho por estudiantes y ustedes habrán visto la felicidad de las dos estudiantes al expresarse corporalmente a través del lenguaje de la danza y poder representar o interpretar la danza de su zona, de la zona de Junín. No sé si se han podido percatar, el vestuario lo han trabajado las estudiantes con algunos materiales reciclados, por ejemplo el faldón negro es costal, entonces no necesitan pues alquilarse o comprar, de repente por ahí agenciándose con lo que uno tiene, se trata pues también de ser creativos hasta en la confección de los propios vestuarios, ¿no? Y del mismo modo también habrán visto ustedes cómo los estudiantes se esmeran para editar sus propios videos, ¿no? En el lenguaje visual para presentar y socializar sus proyectos. Entonces, de alguna manera es importante rescatar y promover este tipo de estrategias y de actividades. Entonces, esto responde a un proyecto, a una planificación de un proyecto que les he compartido ahí, la planificación también como una muestra para que ustedes puedan ver. Nosotros le llamamos los diseños metodológicos, que al final es una planificación que como todo docente tenemos que hacerlo. Entonces les he compartido, pero al final ojalá pueda haber algún espacio para mostrarle ese diseño metodológico, todos los pasos del proyecto, desde inicio hasta el final, hasta la parte de la socialización, para que ustedes tengan alguna idea por ahí también, mayores luces para el tema de la planificación, ¿correcto? Bien, también que considerar la propuesta de los arte investigadores de estudio de investigación que les acabé de mostrar sobre estos estudiantes bajo el asesoramiento de su docente de esta escuela de arte, que espero que lo revisen. Ahí nos propone en el tema de la danza trabajar tres situaciones, ¿no? La improvisación, que es fundamental en sus inicios, los ritmos de los movimientos con sus componentes espaciales y de esfuerzo debe estar lleno de vida. Podemos lograrlo, nos dice, experimentando aumentos y disminuciones en la duración, intensidad y velocidad de los movimientos. La otra situación que debemos aprovechar para promover la enseñanza-aprendizaje de manera didáctica es el uso de la coreografía, que es el resultado de los movimientos ordenados en frases o secuencias. Hay diferencias entre crear un baile, ya lo dijimos, que solo usa pasos rítmicos, y crear una coreografía que tiene un sentido con inicio, desarrollo y final, como en el teatro, ¿no? Que vamos a ver cuando nos toque el teatro también es otro lenguaje tan importante. La puesta en escena, que también es otra situación que debemos aprovechar, que es la ubicación de la coreografía terminada en el espacio donde se presentará, ¿no? El escenario, la relación, el detalle del escenario también para poner en escena nuestra danza. Ustedes han visto la danza, un escenario en un espacio natural que conjuga pues con el tema, con la temática de la danza, ¿no? Entonces
un espacio impresionante, ¿no? Del mismo modo, la selección musical, el vestuario, el maquillaje, también el maquillaje tiene mucho que ver también en el momento, pues, de presentar nuestro trabajo. Entonces, quiero mostrarles en este momento un pequeño video sobre algunos ejercicios que se desarrollan con los estudiantes, ensayos antes de poner en escena ya el producto final, el proyecto final, ¿no? La coreografía que, por supuesto, se necesita ir ensayando de repente en momentos asincrónicos. Importante esta muestra toda vez que necesitamos promover este tipo de espacios, sobre todo en esta virtualidad. Obviamente sabemos que, como lo dije en algún momento, muchas danzas se trabajan de una manera colectiva, ¿no? Grupal. Entonces, en esta pandemia, en esta virtualidad, a veces genera un poco de dificultad trabajarse en grupo. Entonces, el estudiante también puede trabajar sus ensayos de manera individual, ¿no? Entonces, teniendo todos los cuidados respectivos. Eso es lo que también hay que promover en esta virtualidad, ¿no? Que dicho sea de paso, ojalá pronto ya tengamos regresar a esa libertad que hemos tenido antes en cuanto a la convivencia grupal, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Igual que anoche que señalé la importancia del rol del docente como gestor, como planificador y como mediador, y aquel que se proyecta también fuera de las aulas, aquel que se proyecta también hacia la comunidad. Obviamente, como docente de arte y cultura, a pesar de que no puede ser mi carrera la danza, el lenguaje de la danza, pero participo, ¿no? Me relaciono, aprendo a convivir con las demás personas con quienes me voy agrupando para practicar estas danzas, y como le dije también, existen muchísimas danzas en nuestro Perú, y caramba, es una manera también de conocer la cultura propia peruana, ¿no? Entonces, y por qué no decirlo también en el mundo globalizado. Entonces, por ejemplo, acá me tienen participando en algunos eventos de los pueblos donde voy llegando. Me gusta siempre involucrarme, participar. Si veo alguna danza, ingreso, y realmente de esa manera me enriquece también mi práctica, ¿no? Y me voy relacionando con otras personas. Entonces, esta es una danza, la de la foto a la derecha, de la región San Martín, de una comunidad nativa, ¿no? Entonces, miren el atuendo, el vestuario, esa riqueza, el uso de algunos elementos también
decorativos propios y que tienen mucho significado, ¿no? Entonces es importante ir haciendo también la historia, ¿no? Lo que le decía como docentes para poder transmitir y poder comentar. De igual manera, acá me tienen con otras imágenes en algunos pasacalles, junto a colegas, en algunas actividades festivas. Recordemos que la danza va de la mano con las actividades festivas, patronales, de aniversario, y a veces a los estudiantes antes de la virtualidad también se los promueve a que participen, ¿no? Fuera de las aulas, por supuesto, porque esto de alguna manera guarda relación y ese es el sentido, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas fotos en la región La Libertad, en la provincia de Virú, muy espectaculares, muy propias, otras de repente con ciertas similitudes a otras danzas que existen a nivel de otras regiones del país. Entonces los carnavales, por ejemplo, del mismo modo las danzas nativas, las danzas costumbristas, bien reconocer las diferencias claras entre una danza de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? Entonces yo le comento, por supuesto, he vivido, soy de la sierra, soy de Cajamarca, me encanta la costumbre cajamarquina, pero he vivido más cerca de 20 años en la región San Martín y realmente admiro la riqueza y el potencial cultural de la región San Martín y sobre todo la danza, ¿no? La selva es bien alegre, es bien extrovertida, bien dinámica, la música incluso y el son del baile y de la danza de la selva te invita a cualquier turista, a cualquier persona que no es de la zona, sepas o no sepas bailar o danzar, te invita el mismo sonido, el mismo ritmo, la misma calidez de la gente, te invoca a entrar al grupo y poder danzar y poder bailar, ¿no? Entonces es importante es el ritmo que tiene la selva, incluso igual que otros lugares, ¿no? Acá me tienen, por ejemplo, en Huánuco, cuando visité Huánuco, en la plaza de Huánuco, en la foto del centro, junto a dos danzarines, la danza típica de la zona, del mismo modo en otras localidades. Entonces, como docentes tenemos que también, por supuesto, pues involucrarnos en estas actividades, ¿no? Si no, nuestros estudiantes van a decir, pero ¿de qué nos habla el profesor si de repente él no se involucra? A pesar de que de repente, como les dije, yo no puedo ser de la especialidad de danza, ¿no? Y bueno, y cuando nos toca ocupar también algunos espacios públicos, algunos cargos, como lo que les mostré ayer con las gestiones de instrumentos para la música, también me ha tocado promover desde mis funciones que pude asumir en algunas épocas de mi vida, concursos, pasacalles, motivar a los estudiantes y a la gente, a la sociedad en su conjunto, porque gracias a la danza podemos, y gracias al arte en su conjunto, también podemos unificar a la sociedad, a los vecindarios, ¿no? A los vecinos, podemos hacer que se unan, que se conozcan más y que vivan en paz y en convivencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, es nuestro reto como arte educadores y es nuestro compromiso también, por supuesto. Esta danza, por ejemplo, es una de las danzas que se practica en algunas localidades de la región San Martín, se llaman los tolentones, ¿no? Me causó mucha sorpresa, me impactó esta danza porque los danzarines se disfrazan todo de blanco y miren ustedes la forma, es una danza muy peculiar que creo que está incluso extinguiéndose ya en la región San Martín y que se celebra, se practica justo para Todos Santos, ¿no? Para la fecha de Todos Santos, guarda relación con los difuntos. Muy fabulosa esta danza y muy significativa y te trae todo un mensaje, te comunica todo un acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, les comento que cuando me tocó ser gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Lamas, Lamas es una provincia considerada como la capital folclórica de la Amazonía peruana, en la región San Martín, ubicada, con mucha tradición, con comunidades nativas. Es una provincia muy festiva, todo el año se celebran fiestas allí y es muy turística, visitada, pues, de repente algunos de ustedes conocerán. Bueno, me tocó desempeñarme en este cargo y hemos promovido desde ahí también
relacionando pues con las costumbres y con las fiestas tradicionales de este pueblo, por supuesto, ¿no? Ahí, por ejemplo, me tienen junto al Consejo Municipal con nuestros atuendos, incluso después de haber participado y promovido en las pasacalles, ¿no? Entonces, es importante que como docentes, vuelvo a decirlo, tengamos esa apertura hacia también con el ejemplo hacia nuestros estudiantes dentro y fuera de las aulas, ¿no? O dentro de la virtualidad hoy en día. Y por eso que les quiero proyectar este video a continuación, aprovechando la virtualidad que les dije ayer y les repito hoy, también el arte sirve como terapia, ¿no? Hablamos de la danza terapia, ¿no? Que en algún momento debemos retirar los muebles de alguna habitación que tenemos por ahí, si es que nuestros espacios son estrechos, y de repente con nuestra familia, con nuestros grupos, poder ensayar, poder practicar, ¿no? Como quien nos desestresamos, como quien dejamos la vida sedentaria, aprovechando el confinamiento, ¿no? Que hemos estado viviendo y que seguimos todavía de alguna manera. Entonces le voy a mostrar el siguiente video, a ver si prestamos atención. Como no, como buen cajamarquino que soy. ¡Viva la juventud! Bueno, es una práctica que realizamos con mi querida hija
por el Día de la Juventud en este año, hace algunos días atrás. Bueno, yo soy de Cajamarca y mi hija nació en la región San Martín, entonces era necesario, concordamos que era necesario pues practicar esta danza cajamarquina, ¿no? Entonces, propia de mi zona, como quien vamos también motivando en el tema de la valoración de nuestra propia identidad, ¿no? En la identidad, llámese local, regional, nacional, ¿no? Entonces, es importante estos espacios en el hogar, aprovechando este confinamiento. El arte es importante para transmitir contenidos y hasta por fines terapéuticos, ¿no? También, por supuesto, les comento una experiencia para ir ya terminando poco a poco y pasar a la participación de ustedes. En el colegio donde estoy trabajando actualmente, ustedes saben, a veces por situaciones presupuestarias o no sé, a veces terminan encargándose ciertas áreas a ciertos docentes, ¿no? Seguramente ustedes también lo han pasado, tutoría, los que no son de arte, a veces horas de arte o de repente educación física, ¿no? Etcétera. Entonces también se me pidió una oportunidad de desarrollar algunas horas de educación física, ¿no? Y carambas, cuando empecé a trabajar me di cuenta de la interdisciplinariedad que guarda, y de eso vamos a hablar la última sesión, de la danza con la educación física, ¿no? Tiene mucha relación, sobre todo, quiero que observen este video, sobre todo cómo dos personajes, uno del extranjero, de Estados Unidos, y otro peruano. Yo valoro bastante la labor peruana, hay mucho potencial en el Perú, respecto al uso pues de la música, del movimiento, para interrelacionar estas disciplinas, que en este caso es la educación física con la danza, y que genera resultados, y mucha gente incluso mueve esto de mantenernos con la figura, bajar de peso, tanto en varones como en mujeres. Importante estas dos prácticas, voy a mostrarles para luego ampliar un poco más. Billy Blanks, el Taebo, ¿no? Un estadounidense, creador de esta técnica aeróbica. ¡Qué buen ánimo! Así me gusta. Hola, soy Billy Blanks con una nueva rutina de ejercicios avanzados de Taebo. ¿Están todos listos? Muy bien, entonces aquí vamos. ¿Están listos? Muy bien, vamos a tomarnos la punta de los pies. Quiero empezar con calentamiento. Vamos a empezar primero con un jab. Tira un buen jab izquierdo. Con calma, recordá, cuando tires un jab debes mantener el golpe a la altura de los ojos. Vamos, echale ganas. 4, vamos. 6. Lado derecho. Eso es suave, vamos. 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. 1, vamos. Jab. 5, 6, 7. Saltos de tijera. 1, vamos así. Bueno, el Taebo es una práctica. Voy a hacer que esté caliente. Quiero que dinámica aeróbica pies a la cabeza. creada por Vamos. Jab. norteamericano. Vamos. 5, 6, 7. Ahora a la izquierda. Ahora a la derecha. Fácil. Así, vamos. Trabaja. Todos cuenten en voz alta. Así es. Mejorar pues el aspecto físico, ¿no? El desarrollo físico, que es importante. Y Roger Romero, el peruano, creador del Full Body. Un nuevo y revolucionario sistema de entrenamiento Full Body, que usa una increíble variedad de esfuerzos acompañado de músicas 100% envolventes y cautivantes de principio a fin. Campeón intercontinental de aeróbicos en Estados Unidos. Único título logrado por Perú en competencias internacionales. 7 veces campeón nacional de aeróbicos. Director general de la Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness, ENAF. Profesor ponente en convenciones nacionales e internacionales, Argentina, Ecuador, Chile y Uruguay. Entrenador y coreógrafo de la selección peruana de aeróbicos. Entrenador de competencias en gimnasia deportiva. Representante nacional en 3 campeonatos mundiales. Nashville, California, Las Vegas. Profesor con estudios especializados en Brasil, Estados Unidos y Argentina. Vamos, chicos, estoy una sorpresa. De lado a lado, traspasando el peso de tu cuerpo a la derecha y a la izquierda. El Full Body trabaja con coreografía, el movimiento rítmico, Damos inicio a nuestra clase de corporal, según los sonidos
En esta oportunidad presentamos Guaraná. La música que el estudiante prefiere, ¿no? Trabajar también Es el nombre de la clase que hemos puesto, para que ustedes de todo el Perú lo disfruten. Bien, presión de talones atrás, brazos arriba, atrás. Tira el brazo. Bien. Ahora diagonal al lado de la suelo. Tira más el brazo. Siempre hay un balance al medio, ¿eh? Muy bien. A ver, cámbiame. Palma, palma. Fuerte. Abre más el pie. con mucha trayectoria en este tema de propuesta, que yo lo tomo como una propuesta interdisciplinaria, ¿no? Para la educación física como para la danza, ¿no? Cómo se relacionan y también se hace uso del lenguaje de la música. Entonces es importante, vemos aeróbicos, vemos una serie de negocios hoy en día que atrae a mucha gente, porque siempre lo he dicho, ¿no? La danza, el movimiento corporal nos atrae a muchos practicar, ¿no? Los estudiantes sobre todo les fascina, ¿no? Incluso cuando hay actividades artísticas, festivas en las instituciones educativas, Dios mío, los estudiantes casi todos quieren participar, ¿no? Con su baile, con su danza. Importante que promovamos esos espacios como arte educadores, como docentes, ¿ok? Entonces, importante experiencia también que me gané con este tema. Bueno, estoy llegando a la parte final, no sin antes pues hacer recordar que llevemos presente que el fin de la práctica o el uso de las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje, en este caso del lenguaje corporal, sobre todo en estos días de virtualidad, es cómo lograr desde el uso de la tecnología, ¿no? De la virtualidad, que nuestros estudiantes puedan tener esa apertura y puedan tener todo ese espacio y esa alegría de identificarse con este lenguaje artístico de la danza y del arte y cultura en general, ¿no? Aquí, por ejemplo, la muestra de un video de una de mis estudiantes donde trabajé en un colegio en la ciudad de Tumbes, el nivel secundario, de cuarto año secundario. A través de la virtualidad va practicando, ¿no? Bien, entonces no nos olvidemos, mis queridos maestros y maestras presentes, del rol mediador que tenemos hoy en día que asumir para promover los aprendizajes, ¿no? No el de impositor, del dictador, recuerden, sino del mediador, el rol democrático
¿no? Para promover que el estudiante use los lenguajes artísticos, pero también según sus gustos, sus preferencias, según sus necesidades, ¿no? Para que se identifique mejor con el área. Entonces, aquí no es que yo soy el dueño de la verdad y llevo e impongo a mis estudiantes lo que yo quiero que aprendan, sino de alguna manera tiene que detectarse la problemática, el diagnóstico, y por supuesto tiene que llevarse esa propuesta que vaya acorde con sus gustos y preferencias de nuestros estudiantes, ¿ok? Y no nos olvidemos también, pues, ser los promotores de alguna manera y ser los que primeros convencidos de que nuestra área de arte y cultura es un área tan valiosa e importante, tal cual las demás áreas curriculares, y no es que se trata de un cursito simple por ahí de relleno, no, por favor. Entonces, en ese sentido sí seamos claros. Bien, voy a dejar de compartir para en este momento mostrar un poco la planificación de lo que les prometí para compartirles esta planificación. Bueno, por ejemplo, esta planificación se les ha compartido. He visto también que actualmente en la experiencia 8, estaba revisando hace poco del Ministerio de Educación, de Aprendo en Casa, también se está tratando el tema de la danza, relacionado al cuidado de la ecología, me parece, ¿no? de la fauna, la flora, y de alguna manera se viene trabajando, que también es un motivo muy importante para trabajar con la danza. Recordemos que los lenguajes artísticos se prestan para trabajar muchas situaciones de una manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿no? Entonces, trabajamos con proyectos, en este caso en cuanto a lenguaje de la danza. Miren, empezamos con un diseño metodológico, empezamos con un nuevo reto, es el diseño número 1 para 2 horas pedagógicas de 90 minutos. Entonces vamos trabajando, promoviendo que el estudiante conozca qué es un proyecto artístico, cómo planificarlo, cómo debe gestar su idea de acuerdo a su gusto, a su preferencia. En este caso relacionado pues a la danza latinoamericanas y peruanas en especial, ¿no? Entonces hay todo un planteamiento, hay todas unas actividades, y bueno, incluso en las primeras sesiones promover la reflexión, ¿no? Promover la reflexión en los estudiantes y que vaya ya planificando sus primeras ideas, ¿no? Plasmando sobre en qué va a consistir su proyecto, ¿no? Se le genera algunos anexos para que investigue también. Luego tenemos acá el diseño número 2, en la búsqueda de una danza que refleje mi estado de ánimo, se relaciona con el eje transversal, que en este caso es salud emocional, ¿no? El estado de ánimo, convivencia incluso, se le va, ya les dije que la danza es espectacular para trabajar el tema de convivencia y también el conocimiento respecto a los tipos de danzas y también las reflexiones, ¿no? Como que, por ejemplo, cuál es el origen de esta danza, después de haber investigado, promover la lectura, por ejemplo, o la observación de videos, qué características presenta, o sea, que el estudiante empiece a poder describir y ver la diferencia entre una danza y la otra danza, ¿no? Entonces, y los otros grupos de danzas. Aquí tenemos el anexo, incluso estos anexos son para los chicos que no cuentan con tecnología, por ejemplo, de el Meet o el Zoom que se usa, solamente trabajan por llamadas telefónicas o tipo WhatsApp, a lo mejor no tienen megas, entonces si no pueden observar ellos los videos, se les presenta las alternativas de poder leer las informaciones de los anexos para que también no lleve desventaja, ¿no? Bueno, a partir de la sesión 3 empezamos a practicar ya con entusiasmo lo que ellos han planificado en las sesiones anteriores, ¿no? Para eso se hace algunos ejercicios de improvisación, ¿no? Tal cual habíamos visto. Del mismo modo también va la apreciación de la mano, la apreciación de los tipos de danzas, y bueno, y las partes de las reflexiones, incluso los instrumentos con los cuales se evalúa, ¿no? Luego ya en el diseño 4 ejecuto mi proyecto con creatividad, se va empezando a ejecutar, se van viendo algunos videos sobre coreografías, sobre algunos puntos importantes que considerar,
incluso los diseños coreográficos que se hace gráficamente, el estudiante puede dibujar sus movimientos, ¿no? Que eso es importante. También miren cómo se relacionan las artes visuales con la danza también, por supuesto, ¿no? Y luego la sesión número 5, cómo se titula Iniciando la secuencia coreográfica, después de haber visto coreografías, haber diseñado su coreografía, ¿no? Esto lo que tal vez me faltó señalarles, es importante que antes de el ensayo el estudiante practique ciertos pasos, ciertas secuencias, como por ejemplo unos 5 minutos de calentamiento. El calentamiento es importante, también se practica en educación física, del cuerpo para activarse y empezar pues con los movimientos explosivos, vamos a decirlo, ¿no? De la danza, y luego del ensayo, luego de terminar con la práctica, tampoco no se puede cortar de golpe, sino hay que enfriar el cuerpo con algunos ejercicios de estiramiento o retorno a la calma, ¿no? Son 3 fases que son muy conocidas, ¿no? Porque si no puede chocar, si es que alguien se lanza directamente a un trabajo explosivo en la danza, si es que no ha calentado antes el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es una regla básica, y esto también se lo transmite pues hacia a los estudiantes, ¿verdad? Para que tenga todo ese conocimiento. En el trayecto de las sesiones se le va pues asignando algunos links para que de webs, repositorios, para que los estudiantes puedan también visualizar y profundizar y buscar también el aprendizaje autónomo, ¿no? Manejo de la indumentaria relacionada al mensaje de la danza, por ejemplo, en la sesión 6, cómo ya empieza a considerar después de sus ensayos la importancia del uso de la indumentaria, ¿no? Los tipos de indumentaria, ¿no? Que se va conociendo, que son una gran diferencia en diversas danzas de Latinoamérica, del mundo, del Perú, de nuestra región, ¿no? Y también se lo va invitando a que el estudiante pueda crear sus propias atuendos, sus propios vestimentas, perdón, para su danza según lo que ha planificado, ¿no? Entonces, informaciones en la sesión número 7, que es la última, ya el estudiante graba un video que es de 3 a 4 minutos. Ustedes han visto los videos que he proyectado. No se puede pedirle más al estudiante porque a veces el sistema, la conectividad se pone lenta y no se puede colgar pues sus videos para la revisión o para la socialización. Entonces le enseña incluso algunas pautas de cómo grabar con el celular, que hoy en día muchos tienen celulares, qué aspectos considerar. Y en la última sesión, obviamente se ha destinada para la socialización, para la presentación de sus proyectos frente a sus compañeros, ¿no? Así como les he estado mostrando a ustedes, vamos presentando entre compañeros una breve exposición y comentario de cada uno para trabajar este tema, ¿no? Entonces, importante, espero que ustedes lo tengan como referencia, y del mismo modo también tecnología que tenemos que adecuarnos, y también utilizamos pues el Classroom. Seguramente ustedes usan el Classroom, donde se va compartiendo los diseños metodológicos, los materiales, etcétera. Por ejemplo, aquí he compartido una ficha de análisis crítica para que el estudiante pueda trabajar sus fichas críticas respecto a su danza, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en mi buzón de entrada. Voy a abrir una de ellas. Y aquí está una ficha de análisis de danza, de las comparaciones de la danza, por ejemplo, presentada por este estudiante, resuelta de inmediato. Se le comparte el link de la ficha, que obviamente como docente lo diseñamos ya con anterioridad, y con algunas preguntas. Opinión crítica, opina críticamente, ¿qué similitudes y diferencias tiene la danza internacionales con la danza de nuestro país, ¿no? Entonces el estudiante va respondiendo, ¿no? La danza del Perú, similitudes, diferencias; las danzas internacionales, similitudes, diferencias, ¿no? Y luego se califica automáticamente y se facilita el trabajo a través del uso de la herramienta digital, ¿no? La virtualidad, que obviamente como docentes también a veces nuestros estudiantes nos llevan de encuentro muchas veces con el uso de la tecnología, pero no podemos quedarnos atrás también, por supuesto. Y como también a través de la danza y de las artes en general, podemos aprovechar para que nuestros estudiantes, lo que les decía, ¿no?, involucren a sus familiares en la presentación de sus proyectos, de sus productos, en este caso con el lenguaje de la danza, ¿no? Por ejemplo, este estudiante
eligió trabajar esta danza con su mamá, con su hermanita. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender. Bueno, Puerto de sus amores, donde viene. Porque quería un tanto demostrarles que es importante también a través del arte, a través del arte y cultura y del lenguaje de la danza, involucrar a los familiares de tal manera que garanticemos también una mejor convivencia dentro del hogar, ¿no? Hemos visto a la mamá, a la hermanita, al estudiante, hasta incluso esa emoción, los que tienen posibilidades de alquilar su propio vestimento, ¿no? Tomarlo como algo realmente importante. Y ahora sí quiero escuchar sus participaciones, sus preguntas y de repente algunas casuísticas que ustedes nos puedan comentar aquí. Es el momento de participar. Hay 67 participantes aquí. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Con quién tenemos el honor? Buenas noches. Esta noche nos está compartiendo sus experiencias desde la labor pedagógica como docente de arte y cultura. Mi nombre es Freddy Quispe, soy docente de arte y cultura de la UGELA Zángaro. Y de manera que estamos en esta reunión, quería felicitarles por este acompañamiento a sus semejantes que estamos aquí en esta sala. Felicitaciones, maestro, y éxito siempre en su trabajo. La pregunta es, ¿cómo un estudiante o un grupo de estudiantes de determinada sección o grado se puede involucrar utilizando las melodías o la música de su zona o de otras regiones para poder incentivar lo que usted dijo, la danza creativa? Y de repente algunos grupos, yo tuve una pequeña experiencia en ese aspecto, como que no le daban un ensarte, no le daban no le atinaban a agarrar el ritmo. Ellos primero querían observar cómo son los pasos, y cuando se trata de creatividad o danza improvisada, creo que se explica que a una música lo podemos poner unos pasos, unos ritmos, ¿no? De acuerdo a la melodía. Entonces, ¿eso cómo se puede incentivar, cómo se puede motivar a los estudiantes en una sesión de danza o como elemento, la coreografía, por ejemplo? Licenciada, se me pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias, maestro, por la pregunta y por su participación, dicho sea de paso. Existen un sinnúmero de estrategias y creo que eso va a depender del rol motivador del docente, ¿no? Así como facilitador, democrático, nuestro rol también es motivador, ¿no? Entonces, con estrategia, obviamente, hemos visto que muchos estudiantes, incluso hay zonas donde se habla de la pérdida de la identidad y de la alienación cultural de otras corrientes, de otras prácticas artísticas que vienen de fuera y que se imponen muchas veces en nuestra zona. La juventud incluso hoy en día nos habla de diversos ritmos que para nosotros de repente, los que venimos de algunas épocas atrás, nos suena un poco raro, ¿no? Esos sonidos, pero de alguna manera como docentes tenemos que tener esa apertura y decirle que cuán valiosa es esa tendencia artística, digamos, esa moda artística, como también valiosa y profunda es nuestra identidad, nuestra propia cultura. Yo oscilo, por ejemplo, contarles antes de nada historias, motivarlos contándoles historias que a veces el estudiante
no conoce o nadie se le ha contado respecto a la danza de su zona o a las manifestaciones artísticas de su zona, ¿no? ¿Sabías que, por ejemplo, ¿no? El carnaval trae esto, trae este mensaje? Entonces el estudiante va diciendo, mira, yo no sabía, yo veía que bailaban y es más, no me identificaba, pero ahora que conozco, ahora que he investigado, voy promoviendo también la investigación, la lectura, como ustedes han visto en el diseño metodológico, caramba, entonces es otra cosa. Entonces me voy animando como estudiante a poder tomar lo mío como algo importante también, por supuesto, sin obviamente cerrar las puertas al mundo globalizado, a las culturas también que hay que conocerlo, ya hablamos en sus inicios. Del mismo modo, también a veces oscilo motivar al estudiante diciéndoles, mira, algún día cuando salgas de tu país a otros lugares, en otros países saben valorar el arte peruano, ¿no? Y les muestro algunos videos, por ejemplo, de intérpretes de música o de danzas que han copiado incluso músicas o temas o composiciones o danzas peruanas, o incluso lo han reinventado, ¿no? Entonces le digo, mira cómo observo, cómo en otros lugares aprecian lo nuestro y cómo nosotros no vamos a aprender a apreciar viviendo aquí mismo, ¿no? Entonces vamos a tener momentos de trabajar sus gustos, sus preferencias, pero también valoremos también lo nuestro, ¿no? Entonces nos puede servir eso como punto de partida también para innovar, ¿no? Mi danza que tengo en mi zona, entonces lo practico, lo ensayo, lo aprecio, lo empiezo a querer y también empiezo a decir, pero ¿qué pasaría si yo también voy innovando, voy creando, voy agregando ciertos elementos o ciertas situaciones que a lo mejor le den otro matiz, ¿no? Y es parte de la composición. Entonces, de esa manera podemos ir trabajando. Es la motivación la que importa, no como imposición, ¿no? Sino como motivación. A ver, de repente alguna otra pregunta. Quisiera preguntarle, buenas noches ante todo y buenas gracias noches, por... Luz. Sí. Bien, mi pregunta era la siguiente. Generalmente a los estudiantes o a través de la currícula se les indica de que deben de hacer representaciones dancísticas de acuerdo a su identidad cultural, o sea, de acuerdo a, por ejemplo, Cusco se les indica que bailen las danzas de su zona, pero muchos de los estudiantes siempre prefieren bailar o hacer pasos o hacer danzas de otros lugares. Entonces, muchas veces les limitamos a ello. Yo pienso que no se les debe delimitar y se les debe dar la libertad. Entonces, ¿qué opinaría acerca de ello? Por favor y gracias. Claro. Sí, gracias, maestra Luz. Para nada, no podemos limitar al estudiante, no podemos limitar ni imponer nada. Fui especialista de educación primaria, de la Dirección de Educación Primaria de la Educación. El currículo nacional no impone, sino nos da esa libertad para trabajar. Es más, nos habla de la práctica, la promoción de la práctica y la apreciación del arte contemporáneo y de los diversos contextos, ¿no? En el contexto internacional, nacional, regional y local. Por eso yo estoy siempre se les motiva a bailarlo, ¿no? Por eso yo estoy transmitiendo también ese mensaje, ¿no? Entonces, no, el currículo no limita para nada, es flexible, podemos diversificar de acuerdo a nuestra zona, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a lo que estamos detectando. Una pregunta. Sí, adelante. Justo hace rato la colega Luz decía, a veces a los chicos les limitamos, ¿no? De una cierta forma, ¿no? Pero también, mira, licenciado, usted que ha tenido esa experiencia de trabajar como especialista de educación, seguramente usted se ha percatado en las bases de esto último, ¿no? Juegos florales. ¿Ya? Desde el ministerio limita, ya, así lo digo, desde el ministerio limita a nuestros estudiantes practicar las danzas, ¿no? Y puede ser de nuestro contexto nacional. Entonces, ¿de qué forma? Solamente en las bases dice que puede representar una danza de su localidad o de su región. Entonces, y no tanto coincide con nuestras ideas de que nuestros estudiantes también como identidad cultural deben de practicar las danzas nacionales, ¿no? Y mira, la marinera se baila excelentemente en el norte. Claro. Aquí por el sur
también hay academias, hay escuelas pues que hacen practicar y tienen a estudiantes, tienen alumnos en ese rubro de la danza. Aquí en el sur tenemos, por ejemplo, danzas folclóricas, por ejemplo, el tincus. El tincus se ve en todas las regiones, ¿no? Y se baila, seguramente porque es alegre, tiene bastante expresión corporal, pero ¿por qué no se puede permitir dentro de las expresiones, manifestaciones culturales a los estudiantes en este tipo de actividades, no eventos, valga juegos florales y otras? Entonces, ahí también yo creo que el mismo ministerio también, más allá de la currícula, que es flexible, pero también nos limitan por el otro lado, o sea, una ventana nos abre y la otra nos cierra. Entonces no hay una coherencia. Es uno. Segundo, licenciado, lo que hace rato le preguntaba de la improvisación, ¿no? de las danzas. Yo un cierto año he practicado esto. Yo emití una melodía, solamente audio, no necesariamente es audio de danza, sino una música andina, al cual dividí la sección en grupos, ya tanto varones y señoritas, y cada grupo, de acuerdo a la melodía, y la melodía tenía 3 movimientos, ¿no? 3 movimientos, una entrada lenta, uno más o menos el movimiento moderado, y al final un movimiento rápido, ¿no? Para terminar, esos 3 movimientos tenía la melodía. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué tipo de pasos o expresiones podría crear el grupo? ¿Ya? Entonces, si ahí han empezado a improvisar distintos ritmos, movimiento, coreografías, también les dije, a ver, ¿cómo sería la danza? ¿Qué se llamaría? ¿Cómo sería su vestimenta? ¿Ya? Y a ver, ¿qué otros elementos más tendría la danza que el grupo está creando, ¿no? Entonces, esos retos, yo creo que es importante, pero según esa experiencia que tuve, no todos responden, ¿no? Más importante ha sido que se hayan movido, ¿no? Un momento de un relajo, por decir, ¿no? A través de la danza, pero más no conceptualizar, no hacer una apreciación crítica, ¿no? A la actividad. Entonces, esas dificultades hay, licenciado. Frente a ello, ¿cómo podemos nosotros inducir, ¿no? A nuestros jóvenes para que ellos pudieran hacer esas apreciaciones, esas descripciones? Hay todavía cierta falencia, no tienen, falta ¿no? Usar algunos términos, todavía no se puede romper eso, al menos en algunos centros educativos de zonas rurales, ¿no? Eso es, licenciado. Y yo, por último, yo tuve la oportunidad de ser jurado en un concurso de danza en una comunidad, en donde me presentaron las bases, ¿no? Que sea de calificar. Dentro de ellos está la música. Ya la música, la vestimenta tiene que ser netamente de la zona al cual representa la danza. Y en una determinada danza se presenta una comunidad, pero la música no era de la zona, la música era de otra zona centro de nuestro país, precisamente era de Ayacucho, la música. Yo conozco esa melodía, pero aquí en la región lo adaptaron para una danza nueva que nació en una comunidad, y un centro educativo ha promocionado bastante esa danza y ha ganado en varios concursos, ¿no? Pero en ese concurso donde yo he participado como jurado, lo he observado, esa danza, que han bailado bonito, porque era llamativo su traje y todo eso. Por la música yo lo he observado que no pertenece la música a la región y no coincide la música con la vestimenta. Licenciado, ¿cometí un error o estuve bien en haber juzgado? Porque después, terminando el concurso, casi me linchan, ¿no? Eso ya usted debe conocer. Sí, Solo eso, licenciado. Muchas gracias. Bueno, gracias por la participación. En principio, cuando manifestó su incomodidad respecto a veces algunas incoherencias por parte del Ministerio de Educación, cuando promueve, sí, pues yo también he criticado en varias oportunidades, ¿no? A veces no somos coherentes
promovemos en el documento escrito ciertas acciones, pero en nuestra práctica, en nuestra promoción somos diferentes, ¿no? Entonces, en los concursos que limitan realmente la creatividad, que parametran, obviamente usted lo ha dicho, no solamente en eso, también nos hablan del área de arte y cultura como un área importante, que busca la educación integral y que ahora tiene que tener todo un espacio, pero sin embargo en esta virtualidad nos han puesto a la arte y cultura como un área poco indispensable, porque creo que se considera 5 áreas fundamentales, ¿no? La matemática, comunicación, etcétera, pero no el arte. Entonces, somos, de repente, decimos y borramos y luego actuamos de diversa manera. Por eso lo decía, nosotros como docentes somos los que tenemos que luchar, nosotros como docentes somos los que tenemos que poner lo nuestro, porque alguien dijo, si vamos a esperar que otros, de repente nunca va a llegar, ¿no? Entonces, por eso saludo a la UGELA Zángaro por esta gran oportunidad y esta preocupación por mantener capacitados, brindar esta alternativa a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, que lo aprovechemos todo. Entonces, sobre el tema de cómo promover de repente ciertas prácticas, recordemos lo que le dije anoche y hoy también vuelvo a repetir. Por si acaso no estoy señalando que nosotros como docentes debemos formar artistas profesionales, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando del estudiante como artista, pero no es que nuestra enseñanza va a ser con el rigor que se forma un profesional en una escuela de arte, ¿no? Entonces, no, por favor, para nada. Por eso que tiene que haber libertad y tenemos que respetar los ritmos, ¿no? Hay muchos que de repente no son un poquito duros para el movimiento, pero hay que respetarlos, hay que animarlos, hay que promoverlos, pero no les pidamos perfección, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún grupo, un estudiante que coge dominio, vemos felicitaciones, ¿no? De repente ese estudiante a lo mejor también optará por ser profesional en el arte, como han habido muchos casos y como mañana les voy a contar esos casos exclusivamente, ¿no? Sin embargo, nuestro rol, vuelvo a decir, es mediador, es democrático y sobre todo también respetar los ritmos de aprendizaje, ¿no? De nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, con respecto a la base del concurso, al concurso que usted participó como jurado, sí, pues muchas veces se presentan situaciones y bueno, ese es otro escenario, el de los concursos, ¿no? Concursos se proyectan muchas veces para aquellos ya que tienen el dominio y que van a competir, pero eso no se puede promover dentro del aula porque si no vamos a frustrar a aquellos estudiantes que a lo mejor no pueden tener ese desprendimiento como algunos estudiantes y van a terminar odiando al área de arte y cultura o al lenguaje de la danza. Entonces, sin embargo, cuando son concursos, obviamente se estipulan bases, ¿no? Por los premios, por los puestos que se tienen que definir, ¿no? Entonces, si usted conoce, domina y no se ajusta a las bases, obviamente pues tiene que calificar tal cual tal cual se indica en las bases y sobre todo pues tal cual es lo que se muestra, ¿no? Entonces por ahí hay una diferencia y creo que en ese sentido no habría ningún problema. Obviamente en los concursos a veces todo el mundo quiere ganar, ¿no? Entonces aquel que pierde se queda descontento, a veces va y reclama al jurado calificador, ¿no? Pero es parte de los concursos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nosotros estamos tratando de hablar de la práctica, de las estrategias didácticas para promover en nuestras aulas, en este caso en la virtualidad. Bueno, quiero saludar también a la participación, el comentario que nos ha hecho la maestra Janet Atocosta por el chat, ¿no? Ha escrito, nos ha señalado que tiene dificultades con el audio y es por eso que ha decidido escribir su experiencia, lo he leído, muy interesante. Felicitaciones, maestra, igualmente también a los demás profesores. Aprovechando esta oportunidad, tenemos un grupo de arte educadores del Perú y de Latinoamérica que tratamos siempre de compartir experiencias, capacitaciones, etcétera, y de alguna manera hay que enriquecer, hay que formar los círculos de trabajo, de estudio, las guías, lo de interaprendizaje, ¿no?
entre docentes de arte y cultura es importante, ¿no? Que no nos vean a nosotros como docentes que no somos insignificantes, que no tenemos mucho conocimiento, no, todo por lo contrario. Por eso les comento que nosotros debemos leer bastante, debemos indagar, investigar, capacitarnos, ¿no? Siempre aprovechar las capacitaciones es importante, ¿no? Estar al día para dar lo mejor a nuestros estudiantes. Obviamente lo hacemos con nuestros propios recursos. Felicito a aquellos que lo hacen así, gracias a la Ugela Zángaro que está apostando, ¿no? Después son pocas las oportunidades y mayormente lo asumimos nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido que asumir, y en otros países, por ejemplo, los costos son fuertes para el tema de capacitación en arte, ¿no? Muy bien, hemos llegado a la parte final. Mañana nos toca desarrollar las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje en el lenguaje de las artes visuales. Maestro Froilán está presente para cerrar la noche, agradeciéndoles por sus participaciones y por prestar atención también, por supuesto, durante esta noche. Muy bien, gracias por escuchar. Gracias, maestro. Vamos a explicar a los colegas que estamos presentes de la Ugela Zángaro, así también muy especial de los colegas que también están asistiendo de las diferentes UGELs o bien también de las regiones de nuestro Perú querido. Vamos a llevar un pequeño recuerdo de estas capacitaciones, ¿no? Como dijo el maestro Jorge Luis, es necesario que nosotros podamos compartir, ¿no? Conocernos, y de esta manera podemos iniciar de repente a hacer nuestros cursos virtuales en nuestra área y poder, pues, fortalecer lo que es el área de arte y cultura, ¿no? En nuestra institución educativa. El arte es importante, como en otros países lo consideran como área fundamental, ¿no? Y pues es verdad que el área de arte y cultura es lo primero que se tiene que darle, ¿no? Los conocimientos básicos, vamos a decir, a los pequeños que recién han nacido, y también educación inicial y primaria, y luego también, ¿no? En toda la formación de la educación, y igual cuando estén adultos como nosotros también es importante, ¿no? Bastante. Bien, colegas, agradecerle nuevamente al maestro Jorge Luis por su presencia, y mañana también estaremos, ¿no? Con otra conferencia virtual similar, lo que es sobre las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje del lenguaje de las artes visuales. Y pues también, ¿no? A nombre de la Ugela Zángaro, la maestra Marlene Borda Pilco, el jefe de AGP, el maestro Efraín Condori Venegas, y el equipo de especialistas de la Ugela Zángaro, ¿no? Les agradezco por su presencia, y mañana igual estaremos todos los colegas que estamos, ¿no? De todo el Perú. Entonces, hemos terminado de hacer unas capturas que estoy hablando y no lo estoy capturando. Ahora sí, a sus cámaras, por favor, de colegas de Zángaro, también de otras regiones, un pequeño recuerdo. Entonces, hemos terminado, colegas, nuestra videoconferencia, y hasta mañana, colegas. Hasta mañana, nos encontramos.